Bueno, nosotros somos el Grupo 8, yo me llamo Martín Rodríguez. Yo me llamo María Jimena Soto. Y yo, Sofía Rendón. Vamos a hablar de la lectura El mito de la diosa. Bueno, en esta lectura como principalmente hay como varias secciones en donde se nos habla sobre esa sensibilidad que tenían esos, pues se nos habla de los neandertales y los primeros Homo sapiens, sobre cómo esa sensibilidad de lo que era para ellos como sus religiones. Pues por ejemplo, cómo era una religión basada en la luna, de cómo por ejemplo esta era una similitud como con la mujer embarazada, entonces se creaba como esa noción de la diosa creadora, la diosa madre, y entonces por ejemplo era interesante cómo mencionaban como esas curvas de la luna, en las etapas de la luna era muy similar a lo que era como la gestación humana, de que bueno, cuando no había luna, eso era que se estaba creando la nueva vida, ya luego iba creciendo, que era la juventud, y cuando ya estaba llena, que era como ese momento de que estaba como embarazada, que era como así que daba vida. Y eso inclusive tenía sentido porque todos esos cambios de la luna afectan mucho a lo que son el crecimiento de las plantas, las mareas, por ejemplo, los ciclos de la vida, por ejemplo, como el ciclo menstrual de las mujeres y todo eso. Entonces tiene como, sí, como es interesante como esa percepción de ellos, de todo lo que los rodea, pero poniéndolo bajo el nombre, como bajo esa deidad de la madre creadora. Por ejemplo, también se hablaba mucho como eso de, o sea, no se habló tanto, pero fue por ejemplo del dios cazador. Entonces era antes se veía bajo ese balance de que si bien pues tenían que matar a los animales y eran como tenían como sí, que sobrevivir a base de ellos, de consumirlos, de todo, pues aún así se tenía que respetar a la vida como ese respeto a la vida en general, que eso era lo de la parte de la diosa creadora. Sí, pues es como esa unión entre como el hombre y la tierra, que son parte, son como una unión, no es el hombre y la tierra, sino que decían como el hombre es parte de la tierra, creo, o era la tierra es parte, no, es El la hombre es tierra, parte. El hombre es parte de la tierra. ¿sí? Sí. El hombre es parte de la tierra. También me parece como súper interesante el hecho, o sea, como la trascendencia que le dan a esta imagen de la mujer en embarazo y cómo todo se conectaba, como, digamos, hay una escultura que tenía como las 7 líneas de las 7 etapas de la luna, entonces como que conectaban mucho la fertilidad y el estado de embarazo con como las cosas naturales que pasaban en el mundo, o sea, en la tierra, con la luna, el agua, cómo fluía y cómo dibujaban esto en todas las esculturas. Y me parecía súper interesante ver como la gestación de esa forma, como un arte, como algo súper, no sé, natural, muy... Pues aparte era como interesante el hecho de que ahí decían de que a esas figuras como lo que era como sobre la fertilidad y la diosa madre, la diosa de la maternidad eran como en escultura, a diferencia de todo lo otro que eran pues ese punto de vista como de los animales dioses, que era como queriendo adoptar las características que esos animales tenían, como no sé, por ejemplo lo de la fertilidad, lo de volver a nacer, lo de volver a... sí, todo eso, pero pues interesante ver como a diferencia de todas las otras cosas que hacían, eran las estatuicas de, por ejemplo, las mujeres caderonas y con pechos, que era eso para referirse a la fertilidad. Sí, y que todos eran mujeres, había más mujer que hombre. Entonces también es la forma en que lo hacen a la mujer, casi que un tipo de rito. Cuando nace la persona, creo que hay incluso, veneración. hay incluso una estatua, entonces ya es como una acción, algo que produce vida. Y pintan pues a lo que hacen con sangre, y la sangre también significa vida. Entonces es interesante como con cosas que tienen para como mostrar algo, como un concepto, una idea. Sí, tal vez también para mí lo que más hay que destacar es sobre eso que hablan de los arquetipos o como las ideas sobre cómo hay como una conciencia humana, como una conciencia colectiva, que inclusive lo comparan con teorías de Jung. Entonces es, por ejemplo, comparándolo a la charla que vimos del escritor de la otra vez, sobre cómo, por ejemplo, Kandinsky lograba tener como sin tener ningún conocimiento de lo que había en estas cuevas y esas representaciones, como lograba llegar como a imágenes similares, como a conocimientos comunes. Entonces es interesante pensar como si ese fue el punto en el que el ser humano pudo hacerse con ese conocimiento común o cómo se creó eso, pero entonces es raro pensar como algo que ellos establecieron antes, ahí todo pues se sigue repitiendo hasta hoy en día. De pronto es como, no sé, ya lo pone uno a pensar como si hay algo aún más allá, o si a partir de ese punto se empezó a crear como así, como
si a medida que ellos iban aprendiendo iban como interiorizando cosas, eso se les graba como en su ADN, en su algo así, y se crea como ese tipo como de base de datos como común. Entonces pues es interesante pensar como si ahí fue un momento en el que ellos se conectaron a eso o simplemente como empezaron a crear toda esa información.